Hola, mi nombre es Camila Aguirre. Nosotros escogimos como gesto deportivo el snatch, o también conocido como arranque en el levantamiento. Para este video lo hemos dividido en 4 fases. Fase inicial o de acomodamiento. La fase número 12 sería la fase de despegue. Fase número 3 sería la fase de alón o alón alto. Y la última fase, la cuarta, sería la recepción y la extensión del movimiento. Lo que pretendemos en este video es mostrar algunas estructuras del cuerpo, su musculatura, su estructura ósea, cómo funciona en el gesto deportivo como tal, más específicamente en cada fase, en algunas articulaciones. Empezaremos por el miembro inferior, luego pasaremos por el recto abdominal, la zona del dorso, luego el miembro superior y finalmente con el sistema cardiovascular. Vamos a iniciar con el pie. El pie está compuesto por los huesos calcáneo, talo, navicular, cuboide, cuniformes, metatarso y falanges. En este gesto deportivo, la acción principal del pie es transmitir la fuerza que viene desde el tronco, la zona del glúteo y la zona femoral hacia el piso. En la fase inicial, el pie se encuentra en una dorsiflexión. ¿Qué quiere decir dorsiflexión? Que el ángulo entre el dorso del pie y la tibia está acortado. Luego viene la fase número 2 y 3, que sería fase de despegue y alón. Aquí es una fase de aceleración rápida, o sea que hay una presión rápida y potente del piso. Entonces el pie ya va a pasar de dorsiflexión a plantiflexión, como mencioné anteriormente, o sea que ese ángulo se va a alargar. Es decir, quedamos sobre la punta de los pies. Algunas personas por técnica, después de ir a la punta, pegan un pequeño salto. Y venimos a la fase más importante en donde se involucra el pie, que sería la fase de recepción y extensión del movimiento. ¿Por qué decimos que es la fase más importante? Como ya mencionamos antes, el pie funciona como una base sólida y estática en el movimiento. Entonces, cuando recibimos esa carga por encima de la cabeza, el pie tiene que tener sus cargas uniformemente en toda la parte del pie. Si exageramos la dorsiflexión del pie, posiblemente nos vamos a ir hacia atrás y vamos a perder el movimiento. Igualmente, si lo hacemos en plantiflexión, si recibimos sobre la punta de los pies, vamos a perder el movimiento, pero esta vez hacia adelante. Entonces, por eso decimos que en esta fase el pie juega un papel muy importante. Seguimos con la pierna, la cual está conformada por los huesos tibia y peroné, también llamado fíbula. Muscularmente cuenta con una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior está conformada por los músculos tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor común de los dedos del pie y el fibular tercero. Estos son los músculos que ayudan a la dorsiflexión del pie. Por otro lado, en la zona posterior tenemos el tibial posterior, el flexor largo del hallux, el flexor largo de los dedos del pie y finalmente el tríceps sural, que consta de los gastronemios, el sóleo y el plantar. Estos son los músculos que se encargan o ayudan a la plantiflexión del pie. De acuerdo al movimiento o el gesto deportivo, o sea el arranque, la parte anterior no está principalmente tan involucrada, es más un elemento de ajuste postural. En cambio, en la parte posterior, en la fase de despegue y en la fase de alón, se comporta como un generador explosivo de potencia vertical, más específicamente el tríceps sural. En la fase de recepción y extensión del movimiento, igualmente como en la inicial, funciona como un elemento de ajuste posicional. Ahora vamos a hablar de la rodilla. Es la articulación que une o conecta la pierna con la zona femoral. Está formada por los huesos tibia, rótula y fémur. Es la articulación que nos va a permitir la flexoextensión en nuestro gesto deportivo. La rodilla cuenta con unas estructuras estabilizadoras, los cuales se llaman ligamentos. En este caso son 4, 2 colaterales, ¿sí?, el lateral y el medial, y 2 ligamentos cruzados, el posterior y el anterior. Estos son los que se van a encargar de prevenir los movimientos excesivos
o movimientos anormales de la rodilla. Por otro lado, tiene dos estructuras más, pero estas de soporte, que vendrían siendo los meniscos. Estos se van a encargar de amortiguar la fuerza de compresión aplicada por la carga externa o la carga que tenemos por encima de la cabeza en nuestro gesto deportivo. En resumen, estas estructuras actúan de forma pasiva y protectora para garantizar de que los músculos generen fuerza eficiente sin que la articulación colapse y así poder practicar una técnica segura. Y para ir finalizando con la región del miembro inferior, tenemos la zona femoral, que está compuesta por el hueso femoral y su nombre. Además, muscularmente tiene una zona anterior y una zona posterior. La anterior está compuesta por el cuádriceps, el cual se conforma por un vasto medial, un vasto lateral, un vasto intermedio y el recto femoral. Por el otro lado, en la parte posterior, está el bíceps femoral con su cabeza larga y su cabeza corta, el semitendinoso y el semimembranoso. Estos conformando los isquiotibiales. A nivel del gesto deportivo, podemos decir que el cuádriceps es el grupo muscular más importante porque es un potente extensor de la rodilla. Además, un muy buen generador de fuerza vertical. Esto va a estar presente en la fase de despegue y en la fase de alón. Además va a estar presente en la fase inicial, pero en su acción isométrica. Además, en la acción de recepción va a funcionar como un freno, además que va a tener una amortiguación excéntrica. También nos va a ayudar en la extensión una vez vayamos a finalizar el movimiento, en la terminación, pero esta vez no va a aplicar una fuerza explosiva, sino que va a ser una fuerza controlada. Por otro lado, los isquiotibiales no van a hacer su acción anatómica, la cual sería la flexión de la pierna, sino que estos van a hacer su acción funcional, que sería ayudar a la extensión de cadera. Esto también presente en la fase de despegue y en la fase de alón. En este gesto deportivo, la mayor proporción de fuerza ocurre en la articulación coxofemoral. Esta articulación está formada por el hueso coxal y la cabeza del fémur justo en la cavidad del acetauro. En esta zona encontramos varios músculos, tales como glúteo mayor, glúteo mínimo, glúteo medium, obturador interno externo, gemelo superior inferior, piriformes, cuadrado femoral, entre otros. El músculo agonista es el glúteo mayor. Este se encarga principalmente de la extensión de la cadera. Este también en el movimiento clave que genera la impulsión vertical. También contribuye a la estabilidad de la pelvis durante la fase de ascendente. Otro músculo es el glúteo medio, que es el que se encarga de la estabilidad lateral, manteniendo la alineación con las rodillas. También tenemos abajito de ese el músculo glúteo mínimo. Este se encarga en reforzar esa alineación. Como músculo antagonista tenemos el psoas ilíaco. Este es el principal flexor de la cadera, encargado de la fase excéntrica y también se opone al movimiento del glúteo mayor. En esta zona también encontramos el ligamento iliofemoral, que es el que se encarga y aporta la estabilidad anterior en la articulación y también previene que haya una hiperextensión de la cadera. Mi nombre es Harrison Luna, estudiante de Tecnología en Deporte. Mis compañeros y yo les estamos hablando del gesto deportivo snatch o arranque. Bueno, el gesto deportivo snatch o arranque es un ejercicio muy completo que involucra músculos del core, que son el recto abdominal, los oblicuos y la zona lumbar, y del dorso, el trapecio, el deltoide y los erectores lumbares o erectores de la columna, en el levantamiento y la estabilización de la barra sobre la cabeza. Entonces, realmente mis compañeros les han hablado de secciones o de partes dentro del plano anatómico muy importantes. Son el miembro inferior, la zona del fémur, la zona del hombro, los brazos, todos son muy importantes, pero voy a hacer énfasis en los erectores lumbares.
o erectores de la columna. Ellos deben mantener la activación, ¿sí? Y son claves para la seguridad y la transferencia de la potencia del tren inferior al levantamiento de la barra. Un deportista, en este gesto deportivo, valga la redundancia, debe tener muy bien entrenados estos músculos. Y a continuación vamos a hacer un zoom para mostrarle un poquito. Estos son los músculos, que son los erectores lumbares o erectores de la columna. Ellos tienen una fase muy importante tanto en la extensión como la estabilidad de toda la parte lumbar y la columna, para que el momento de que el deportista haciendo el gesto deportivo, en el levantamiento de la barra por encima de su cabeza, no haya curvatura, sino que siempre esté espalda recta y pecho erguido para hacer el correcto gesto deportivo que mis compañeros anteriormente en video les han mostrado el gesto. Entonces, teniendo en cuenta de que estos músculos, acá tenemos, ante todo mis compañeros, tenemos un plano anatómico desde la cara posterior. Hice énfasis en los erectores lumbares o erectores de la columna, pero acá en la parte de atrás está ubicado el trapecio y los deltoides, ¿sí? Que también deben estar muy bien entrenados para que este gesto deportivo, es el snatch o el arranque, se haga debidamente y no vayan a haber lesiones en el deportista. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta de que la activación de toda la musculatura desde miembro inferior hasta miembro superior, la parte lumbar, debe ser muy importante. Los entrenamientos deben ser muy específicos para que este deportista, al realizar el gesto deportivo, lo haga de una manera eficiente y puntual. Bueno, tenemos en la fase inicial o de preparación el objetivo, que es estabilizar, preparar la tracción inicial. Los músculos principales del brazo son el bíceps braquial, que estabilizan el codo y ayuda a la isométrica, no flexiona y activa. Tenemos el tríceps braquial, que mantiene el codo extendido. Por otro lado tenemos los músculos del antebrazo, que son los flexores, los extensores, que nos ayuda al agarre fuerte de la barra. Bueno, por otro lado tenemos la segunda fase, que es la fase del despegue, donde tenemos los músculos que involucran, que es el tríceps braquial, que mantiene la extensión del codo para evitar una flexión temprana. Después tenemos los flexores del antebrazo, que refuerzan el agarre. Después tenemos el bíceps braquial, que estabilizan. Bueno, en la tercera fase tenemos el alón alto, donde los músculos que involucra es el trapecio superior y medio. Después tenemos el deltoides posterior, que eleva el húmero en el tirón. Después tenemos el bíceps braquial, que ayuda a flexionar ligeramente el codo. Después tenemos los supinadores del antebrazo, que ayudan según el agarre, y el tríceps braquial, que estabilizan el final del tirón. Bueno, en la cuarta fase tenemos la recepción y la extensión, donde en la recepción tenemos al tríceps braquial, que estabiliza la extensión del codo. Después tenemos al deltoides anterior y medial, que sostiene el brazo. Después tenemos al bíceps braquial, que controla excéntricamente la posición del codo. Después tenemos los flexores del antebrazo, que mantiene el agarre hasta el cache. En la extensión final tenemos el tríceps braquial, que es la extensión total del codo. Después tenemos el deltoides, que es todo el conjunto que estabiliza los músculos. Después tenemos los del antebrazo, que también controla el agarre o la estabilización. Bueno, a mí me corresponde hablar de los hombros. En esta primera fase, los hombros juegan un papel clave preparando y estabilizando el cuerpo. Se mantiene ligeramente por delante de la barra, lo que ayuda a crear tensión en la espalda alta y a mantener una buena postura. Músculos como el trapecio, el deltoides anterior, el romboides y el manguito rotador trabajan en conjunto para evitar que el hombro se desplace y pierda la posición correcta. La articulación glenohumeral también hace un leve ajuste de rotación externa
para asegurar la estabilidad y el control del movimiento. Bueno, en esta segunda fase el hombro pasa de la estabilidad a la acción explosiva, llevando la barra controladamente hacia arriba, realizando un encogimiento de los hombros, liderado por el trapecio superior que impulsa la barra hacia arriba, mientras que el trapecio medio y el inferior controlan el movimiento. También el deltoides lateral acompaña la subida y ayuda a mantener la trayectoria, como también el serrato anterior, y los romboides mantienen la barra pegada al cuerpo y la articulación glenohumeral entra en una flexión rápida con un pequeño gesto de rotación interna al final del tirón. En esta tercera fase, el hombro necesita movilidad, velocidad y estabilidad para sostener la barra arriba. Cuando el atleta está debajo de la barra, el hombro bloquea arriba, realizando una flexión completa y una rotación externa crucial para la estabilidad. El deltoides anterior y medio, el trapecio inferior, el serrato anterior y el manguito rotador trabajan juntos para mantener la glenohumeral firme bajo la carga. Las articulaciones acromioclaviculares y esternoclavicular también juegan un papel muy importante, permitiendo acomodar la posición del hombro para una recepción segura. Bueno, pues en esta cuarta y última fase el hombro sostiene y asegura la posición manteniendo la barra totalmente alineada y estable. Con el atleta de pie y la barra arriba, el hombro pasa a hacer un trabajo totalmente estático y de control, manteniendo la flexión completa y la rotación externa sin generar nuevos movimientos. Entonces el deltoides anterior y medio, el trapecio medio e inferior y el manguito rotador trabajan juntos para estabilizar la articulación glenohumeral y mantener la posición, asegurando que la barra quede fija y segura con una postura erguida y controlada, y con todos los músculos trabajando juntos para mantener el equilibrio y la estabilidad. La articulación acromioclavicular y externoclavicular también juegan un papel importante en esta fase, permitiendo acomodar la posición del hombro y mantener la estabilidad de la cintura escapular. El serrato anterior y el pectoral mayor también contribuyen a la estabilidad del hombro, trabajando en conjunto con los músculos que mencioné al principio, para mantener la posición y pues asegurar un levantamiento exitoso. Anteriormente desglosamos las fases del snatch y su mecánica muscular, identificando y explicando cómo trabajan los principales grupos musculares del tren inferior y del tren superior para ejecutar el gesto deportivo. Ahora vamos a descubrir cómo el sistema cardiovascular mantiene en funcionamiento toda esa máquina. En el momento que te acercas a la barra, el cerebro envía una señal al sistema cardiovascular. El cerebro responde de forma inmediata, aumentando la frecuencia cardíaca y pasando de un estado de reposo a uno más acelerado. El corazón late más rápido y bombea con más fuerza. Eso asegura que el torrente sanguíneo que está a punto de salir tenga la velocidad y la presión necesaria para llegar a cada célula muscular. Nuestro gesto deportivo exige gran cantidad de energía en el músculo. Para proporcionarlo, el corazón y la sangre trabajan juntos en un proceso llamado ciclo cardíaco. En la primera fase, diastole, el corazón se relaja y se llena de sangre recibiendo oxígeno de los pulmones. En la fase siguiente, el corazón se contrae con fuerza para bombear sangre rica en oxígeno que será transportada por las arterias hasta los músculos. El intercambio se hace más eficiente durante la vasodilatación, que es cuando los vasos sanguíneos se amplían para que el flujo de sangre llegue directamente a las fibras musculares, que van a generar la potencia explosiva para realizar el gesto deportivo. La próxima vez que veas o realices un gesto deportivo como el snatch, recuerda que no estás solo presenciando un acto de fuerza física, estás viendo un trabajo coordinado donde el sistema cardiovascular es el motor principal, asegurando el suministro de energía para alcanzar su máxima potencia.